Hola, ¿cómo están, hijos míos? Una vez más acá, esta vez para hablar de los mangas y los cómics, ambos formatos derivados del mismo arte que sería la historieta. En el caso de los cómics son las historietas occidentales. Eso incluye todo lo de los gringos, incluso lo de Latinoamérica y Europa. También está incluido ahí las novelas gráficas, que básicamente son lo mismo, pero es cuando son autoconclusivas y le pusieron más que todo ese nombre para hacerlo sonar más serio, pero también son cómics. Y en el caso de los mangas nos referimos exclusivamente a las historietas japonesas, porque las historietas de otras partes de Oriente, como pueden ser Corea, tienen otro nombre. En el caso de Corea son manhwa. Ahora, los dos formatos han cobrado mucha relevancia últimamente, sobre todo por sus adaptaciones a cine y series. Pero pasa un fenómeno curioso, porque mientras que los mangas y los animes crecen correlativamente, entre más popular se ha vuelto el anime, más popular se han vuelto los mangas. No es igual con los cómics, porque sus adaptaciones están por las nubes de popularidad. No hay un rincón en el mundo donde no vean, por ejemplo, las películas de Marvel, pero los cómics no están creciendo a la par. Entonces me pareció interesante hablar un poco de a qué podría deberse este fenómeno. Me parece que el manga tiene su mayor fortaleza en su capacidad de adaptarse. Para esto es necesario que les explique un poco sobre las demografías, que básicamente se trata de que en el manga separan los géneros en base a las edades y al género del lector. Entonces hay mangas que están hechos para niñas, hay mangas que están hechos para niños, para adolescentes varones, adolescentes mujeres, para adultos hombres, adultas mujeres. Dentro de esas demografías también están los típicos géneros de terror, comedia, etcétera, etcétera. Pero de todas las demografías, la más popular es el shonen, adolescentes varones. Así que nos vamos a enfocar un poco más en esa demografía. Tras la salida de Dragon Ball, que revolucionó el medio, tuvieron una especie de estancamiento porque se volvieron formulaicos. Todos querían parecerse a Dragon Ball, pero se adaptaron y salieron cosas muy distintas, como puede ser One Punch Man, Mob Psycho 100, Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, etcétera, etcétera. Y aunque todavía hay algunos que siguen usando la fórmula clásica, como puede ser Boku no Hero, le dan un tono refrescante. Por ejemplo, incluyendo superhéroes, que era algo muy gringo y que no era común ver en las historias japonesas, aprovechando que estaban muy de moda precisamente en el cine. Mientras que los cómics siento que se han estancado por culpa de su mayor fortaleza, que terminó siendo un arma de doble filo y se transformó en su mayor debilidad. Me refiero a los multiversos. El primero en utilizarlo fue DC, y cuando pasó también fue revolucionario. Era una idea increíble usar a los personajes que todo el mundo amaba y poder ponerlos en tantas situaciones como te imagines, porque habían infinitas posibilidades. Así nacen los Elseworlds o los What If en el caso de Marvel. Pero es que además le dabas la posibilidad a los escritores de hacer lo que te dé la gana con los personajes, porque podías matar o volver malo a un personaje y de todas formas después decir que hay otra versión de él en otro universo y traerlo para reemplazar al que mataste. O en todo caso esperarte un par de años más hasta que vuelvan a reversionar el universo y todo vuelva a comenzar. Pero eso que en un inicio fue tan innovador y creativo, ahora le ha quitado cualquier tipo de peso narrativo a sus historias. Podríamos compararlo con el caso de Dragon Ball y las muertes. Nadie se toma en serio una muerte en Dragon Ball. Cuando matan a alguien, por ejemplo, en Jujutsu Kaisen, sí te lo tomas en serio, porque sabes que no va a volver. Aunque muchos creían que Gojo iba a volver, pero al final no pasó. En el caso de Dragon Ball no es así. Cuando matan a alguien te vale verga, sabes que va a volver porque van a usar las esferas del dragón. Y si no se pueden usar las de la tierra, van a usar las de Namekusei. Y si no se pueden usar las de Namekusei, por último van a usar las bolas de Zenosama, pero de alguna manera van a traerlo de vuelta si es importante. Por eso cuando matan a Krillin por séptima vez, a nadie le importa. Y lo mismo pasa con los cómics a gran escala. A nadie le importa si se muere Batman, Robin, Superman, si se vuelve mala Wonder Woman, porque sabes que es algo momentáneo y que tarde o temprano va a volver a comenzar. Obviamente a los fanáticos sí nos importa porque disfrutamos las historias, las leemos, nos parece interesante esa nueva versión del personaje, pero al público en general no le importa porque sienten que están perdiendo su tiempo, están leyendo una historia que no los va a llevar a ningún lado. Aunque repito, para los que nos gustan los cómics sí tiene sentido, porque que la historia no tenga una continuación directa o que ese universo se vaya a reversionar no quita el hecho de todas las emociones y toda la diversión que te va a dar esa historia. Pero la mayoría de la gente no lo ve así. Y aquí es donde varios van a decir, pero las novelas gráficas y el cómic europeo y los cómics latinoamericanos, etcétera, son bastante buenos, porque esos no se vuelven populares. Sencillo, porque eso no apela a la mayoría de la gente. Así como hablamos de que en el manga su caballo de carrera, su gallo en la riña son el shonen, en el caso de los cómics
son los superhéroes. Siempre ha sido así, porque si lo pensás bien, apuntan precisamente al mismo público. El shonen apunta a adolescentes varones y los superhéroes apuntan a adolescentes varones. Ese siempre ha sido el punto fuerte de estas historias. Obviamente los seinen, por ejemplo, que es la versión del manga para adultos, son bastante buenos, pero no son tan populares. De igual manera, las novelas gráficas son bastante buenas. Yo he leído algunas de España, de Italia, de Francia, de Sudamérica, y tienen potencial, pero no son el punto fuerte del cómic. Entonces, centrándonos en los que tienen el potencial para hacer historias masivas, creo yo que esa es la diferencia fundamental. Mientras que el manga se adapta, los cómics son presos de su propia arma, lo que en un inicio los hacía diferentes y los hacía innovadores. En cuanto a cuál sería la solución, la verdad es complicado. Yo alguna vez dije y sigo pensando que preferiría que los personajes que todos amamos los mantuvieran como en un limbo, que sacaran 1 o 2 historias al año, por ejemplo de Batman, de Superman, de Spider-Man, etc. Y les aseguro que todos las vamos a leer porque estamos esperando que precisamente salga ese personaje que tanto amamos, no sé, Daredevil, los Cuatro Fantásticos. Sacar solo una historia al año, larga, de más de 100 o 200 páginas, bien hecha, con buenos escritores tipo Grant Morrison, Jonathan Hickman, no creo que lo convenzan, pero Alan Moore si se animara, y el resto del tiempo hacer nuevas historias, nuevos superhéroes en un nuevo universo que no tenga nada que ver, ni siquiera referencia a los que ya conocemos, y olvidarnos de los multiversos. Ahí, cuando se muera uno, se murió. Me voy a que van a tener un verdadero peso narrativo todas las acciones que ocurran en ese universo. Y de vez en cuando sacas tu especial con tus héroes conocidos que todo el mundo va a querer leer porque van a ser historias bien hechas con gente de renombre detrás de ellas. No estoy seguro de que esa sea la solución, pero al menos es la que yo propongo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué solución le pondrían? Bueno gente, eso sería todo por el video de ahora. Nos vemos en el siguiente.